Buenos profesores, buenos compañeros, vamos a poner sobre la prevención de incendios. Los integrantes de esta exposición somos Beraún Fermín, Arlín Beraún, Carrión Díaz, Osvaldo Alonso, quien le habla, Collantes Julca, Manuel Alberto. Introducción. Los incendios pueden ser ocasionados ya sea de forma natural o artificial, al trabajar de una forma constante con sustancias peligrosas, pues en el laboratorio de química, al estar siempre en contacto con sustancias químicas que siempre pueden ocasionar una reacción peligrosa, violenta y aparte también pueden ser muy inflamables, estamos a un peligro de un incendio si no sabemos trabajar bien una llama, ya que ésta se puede propagar. Este trabajo nos dará conocimientos para poder frenarlos antes de su propagación, las clases de fuego que existen y los métodos a usar para su extinción, así como las bases para el correcto uso de los extintores. Fuego e incendio. El incendio lo podemos definir como la reacción en cadena de fuego. El fuego, por ser originario de la combustión, es una reacción química. Y si recordamos, la reacción química puede ser tanto endotérmica como exotérmica. Esta será una reacción química exotérmica por la liberación de energía. La combustión, por su parte, es la reacción conformada por un oxidante y un reductor. Pero si hablamos de un incendio, a esto se le llamarán comburente y combustible respectivamente, los cuales por la teoría de colisión, estas no son suficientes para que genere la combustión. Se necesita una energía suficiente, una energía de activación para que pueda reaccionar. Como mencionamos, hay tres elementos para que ocurra la combustión: el combustible, sustancia que oxida, lo podemos encontrar en los tres estados de la materia, y estos para que ardan siempre se deben encontrar en estado gaseoso. O sea, si tenemos un combustible sólido, este tendrá que sublimarse para arder, y si tenemos uno líquido, evaporarse. Comburente, sustancia que oxida el combustible. El más conocido y también el más usual es el oxígeno. ¿Por qué decimos que es el oxígeno? El oxígeno se encuentra en el medio ambiente, en el aire, con un 21%. Calor y la energía de activación, es que es el tercer elemento, la energía suficiente para que ocurra la reacción de combustión. Triángulo tetraedro de fuego. Como mencionamos, la combustión para que ocurra se necesita tres elementos: el combustible, el comburente, la energía, y estos de ahí conforman el triángulo de fuego. Pero como dijimos anteriormente, para que ocurra un incendio se necesita una reacción en cadena. Entonces, si a estos tres elementos se le añade la reacción en cadena como elemento, estos cuatro conforman un tetraedro, que se llamará el tetraedro de fuego. Tipos de incendio. Esta clasificación es según el lugar. Incendio urbano. Sucede en zonas con gran concentración de la población, ya sea casas, empresas, centros comerciales, entre otros. Incendio en transportación. Suceden en los vehículos, ya sea carros, trenes, buses y esos. Incendio industrial. Por lo general suceden por la grandes cantidades de sustancias químicas que se manejan, y esos incendios siempre van acompañados con una gran explosión por los agentes químicos. Incendio forestal. El incendio forestal, tanto como el urbano, son los que más suceden. El incendio forestal usa como combustible a los árboles, la flora que se encuentra alrededor. Fases del incendio. Cuando reacciona un combustible y un comburente, sucede la ignición, y esto cuando se propaga, sucede la fase de crecimiento. Y cuando tenemos varios combustibles reaccionando en la habitación, estos generan una gran temperatura. Y cuando están ya a demasiada temperatura, los combustibles que aún no reaccionaron reaccionan de una forma simultánea violentamente, conociéndose como flashover. Después de flashover, post-flashover, estamos en la fase de pleno desarrollo, cuando ya casi todos los combustibles han combustionado y el oxígeno se encuentra de forma limitada en la habitación. Luego pasamos a la fase de decaimiento. En esta fase es cuando la velocidad de propagación va disminuyendo y la energía liberada también, pero aún así la temperatura puede seguir aumentando por un periodo de tiempo. Como vemos, dice, la fase de decaimiento no es significado de seguridad, aún podemos estar en peligro. ¿Por qué se dice esto? Se dice ya que en la fase de decaimiento podemos estar en dos rutas, la ruta buena y la ruta mala, por así decirlo.
en la ruta buena, si nosotros usamos métodos de sofocación, hacemos que la temperatura baje y podamos extinguir el incendio completamente. O si somos muy descuidados y pensamos que el incendio ya acabó y abrimos una puerta, hacemos que los combustibles que aún tienen una gran temperatura, como los gases o ya sea sólidos, entren en contacto con el oxígeno y todos estos reaccionan de una manera violenta. Esta reacción lenta que tiene el fuego, como el flashover que vimos anteriormente, este tiene otro nombre, que es el backdraft. Propagación del fuego. El fuego puede propagarse de tres formas distintas a través de la transferencia de energía. Conducción es la transferencia de energía de un objeto de mayor temperatura a uno menor. Convección, el aire caliente por la densidad desplaza el aire frío que se encuentra en la parte superior. Y estos, al momento de desplazarse, el aire caliente, al entrar en contacto con combustibles, les transfiere energía. Y radiación se transmite por medio de las ondas electromagnéticas que emite el calor. Un ejemplo, y el más fácil de comprender, es la transferencia de energía por el Sol, pues este emite ondas electromagnéticas para elevar la temperatura al planeta. Mecanismo de extinción. Los mecanismos de extinción ayudan a que el pequeño incendio se detenga quitando uno de los elementos del tetraedro del fuego. Como vemos, para que el incendio suceda necesitamos 4 elementos, como vimos anteriormente. Y ahora, la eliminación del combustible es apartar el combustible para extinguirlo. Como vemos en la imagen, se corta el mechero de la vela. ¿Para qué? Pues este ya no tiene más combustible, se le está quitando. Enfriamiento. Acá quitamos el elemento de la energía. Bajar la temperatura para que la combustión no se dé. La sofocación es evitar que el combustible entre en contacto con el comburente. En este método, en este mecanismo, quitamos el comburente para que así no haya fuego o incendio y evitar que suceda la reacción en cadena usando agentes extintores, llamado inhibición de la reacción. Clasificación del fuego. Su clasificación es según el combustible con el cual se origina. Clasificación A. Son los provocados por combustibles sólidos que provienen de sustancias orgánicas, como viene siendo el papel, la madera, la tela, el carbón, entre otros. En este tipo de fuego, por lo general, se usa el mecanismo de enfriamiento. En el fuego de clase B, producidos por los vapores generados por la mezcla de líquidos inflamables, se suele usar eliminación de combustible. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pequeña carga de líquidos, siempre se debe cerrar la válvula para que ya no esté saliendo más y no se pueda propagar. Clase de fuego C, provocado por todo lo que cuente con una corriente eléctrica al tener un cortocircuito. En este tipo de fuegos no es recomendable usar extintores o agentes extintores que conduzcan la corriente eléctrica. Clase de fuego D, ocasionados por los metales que poseen un bajo punto de fusión. En este tipo de fuegos se suele ver qué metal está quemándose o está emitiendo fuego, ya que para cada caso se usa agentes diferentes. Por ejemplo, si usamos el agua, puede ser tanto peligroso, ineficiente como eficiente. Eficiente puede ser si nos topamos con un pequeño fuego iniciado por un metal de magnesio. Ineficiente por algunos metales que cuando arden es con una mayor temperatura la difusión del agua y así siendo ineficiente su uso. ¿Y por qué decimos que puede ser también violenta o peligrosa? Pues si nos encontramos con un metal alcalino el cual está ardiendo y nosotros pensando que lo podemos apagar con el agua, estamos equivocados, pues los metales alcalinos son muy reactivos y al estar en contacto con el agua pueden ocasionar una reacción violenta. Clase de fuego K tienen origen en la cocina. ¿Y por qué se llama K? Pues cocina, en inglés es kitchen. Y estos acá son producidos por los aceites o grasas que se usan en ella. Por ejemplo, en este tipo de fuegos no es recomendable el uso del agua, pues si tenemos un pequeño fuego o incendio producido por el aceite y nosotros pensando que podemos solucionarlo con el agua, estamos equivocados. Pues cuando si echamos agua y estos entran en contacto con el aceite ardiendo, pueden reaccionar de una manera violenta y propagando el fuego aún más. Nota: algunos consideran la clasificación de C
para los gases, añadiendo una clase E para la corriente eléctrica, pero en esta clasificación a los gases ya se le incluye en la clase B. Gracias. Ahora pasaremos con mi compañero Arlene. Las causas son importantes conocerlas porque nos va a ayudar a saber cómo se originó el fuego, qué tipo de fuego se manifiesta, qué agente extintor usar, y nos advierte de un posible incendio y los riesgos que pueden haber a nuestro alrededor. Siguiente. Dentro de las causas tenemos a la combustión, que es la reacción química entre el comburente y el combustible. Mayormente el combustible va a ser el oxígeno, ya que se encuentra presente en el aire, como ya lo había mencionado nuestro compañero Osvaldo. Bueno, en la imagen se observa cómo ocurre la combustión. Si eso no se llegara a controlar, podría ocasionar un incendio. Además, a medida que pasa el tiempo, bueno, que transcurre la reacción, esta se va a ir apagando o va a ir bajando porque el aire que estaba presente se va a ir consumiendo y se formaría más monóxido de carbono que dióxido de carbono. Por lo tanto, sería recomendable no abrir una puerta, como ya lo había mencionado también nuestro compañero. Pirólisis. Esta es una reacción de descomposición mediante el calor. En la imagen podemos ver también un sistema en el que está ocurriendo pirólisis. Si es que llegara a fallar en alguna etapa de la pirólisis, es posible que ocurra un incendio. De hecho, también ha ocurrido incendios así. Siguiente. Fallos eléctricos. Ocurren por, estos incendios por fallos eléctricos ocurren por cortocircuito y mal funcionamiento de los equipos electrónicos. Por ejemplo, un microondas que que empiece a fallar, va a ocurrir un incendio. También una sobrecarga o un toma corriente, como se nota en la imagen, puede ocasionar fuego y eso llevaría a un incendio. Acción química, es porque no hay un uso adecuado de las sustancias con las que se está trabajando. Porque si yo tengo una sustancia inflamable, como no he leído la etiqueta o no he visto el rótulo, lo dejo cerca de una plancha caliente y esta le suministraría calor, lo que haría que se empiece a provocar un fuego. Siguiente. Consecuencias del incendio. Estas consecuencias son los daños ocasionados a los bienes materiales y a las personas. Además de estas consecuencias, está la consecuencia de que se propaga el mismo incendio, ya que al consumir los materiales, este se va a ir propagando, se va a ir expandiendo, porque va a ir creando más fuego y así. La persona afectada por el incendio va a experimentar una sofocación debido a los humos y unas quemaduras por la exposición a las altas temperaturas. Solo sucede si es que la persona no puede o no pudo evacuar a tiempo o estuvo presente donde inició todo. Generalmente no tuvo escape. Una consecuencia más también es la reposición de los bienes materiales. Por ejemplo, si ocurre un incendio en un laboratorio, se van a perder un montón de equipos que nosotros debemos manejar. También nos afecta de forma económica. Siguiente. Dentro de los agentes extintores, se van a explicar algunos que son los más conocidos y es importante conocerlos porque nos va a ayudar a saber qué sustancias usar para qué tipo de fuego. Extinción con agua. Se utiliza el agua como un agente extintor porque es un recurso abundante y de fácil acceso. Es económico para combatir el fuego porque no tiene un costo muy, muy elevado. De hecho, se puede conseguir en el mar, así, en cualquier lugar. Extingue el fuego por sofocación y por enfriamiento. Por enfriamiento porque el agua va a absorber una gran cantidad de calor, porque tiene esa capacidad. Y como así extingue el fuego, también presenta desventajas. Una de estas es que conduce a la electricidad. Como ya lo había mencionado, de tipos de fuego clase C, que no se usan agentes extintores que puedan conducir a electricidad. Siguiente. La espuma física, también llamada una espuma mecánica,
Bueno, esta se compone de, bueno, es una mezcla de un agente espumógeno, agua y una cantidad de aire. Eh, Polvo seco. Otra denominación es el polvo químico seco, considerado como agente sucio porque va a dejar residuos en la superficie de donde se originó el incendio. Esto no es recomendable con aparatos electrónicos, ya que al dejar residuos podría dañarlos también, si es que están intactos. Siguiente, anhidrido carbónico. Este es un agente extintor que se encuentra en estado gaseoso. Apaga el incendio por sofocación y se almacena en los extintores a una alta presión. Eh, es un agente extintor limpio porque no va a dejar ningún residuo. Además de que al momento de salir del extintor se sublima, por eso es que sale como estado gaseoso, bueno, sale en estado gaseoso. Halones están compuestos por gases halogenados, son muy peligrosos para la capa de ozono. Es por este motivo que no se usa para los incendios de gran magnitud, ya que podría dañar gravemente a la capa de ozono. Y así como el anhídrido carbónico, también son considerados agentes limpios. A continuación, mi compañero Manuel Collantes. ¿Cómo utilizar un extintor? Primero se debe mantener la calma, luego se debe dar voz de alarma sobre la emergencia a encontrarse. Luego se debe tirar del pasador de seguridad. Esto hará que la palanca de funcionamiento se pueda mover y se permita de esta manera accionar el extintor. Siguientemente se debe apuntar el extintor hacia la base de las llamas y se debe apretar el gatillo o palanca sobre la manija. Esto hará que el agente extintor salga, con lo cual el soltar la palanca hará que deje de salir. Siguiente. Se debe de mover la boquilla de la manguera del extintor de un lado a otro, como si se estuviera barriendo, y se debe de acercar al fuego y mantener el extintor apuntando hacia la base del fuego, hasta que las llamas se hayan extinguido. Se debe observar el aire de fuego por si se vuelve a encender, y de ser así el caso, se debe repetir el proceso. Siguiente. Con respecto a tipo de extintores, se presentan 4 tipos de extintores principalmente. El extintor de agua presurizada, con lo cual es recomendado para combatir fuegos producidos en combustibles comunes como papel, madera, tejidos, entre otros, donde es necesaria la acción de enfriamiento. Siguiente. El extintor de polvo químico seco. Está recomendado para combatir fuegos producidos en combustibles de clase A, B y C, como papel, madera, tejidos líquidos, gases inflamables y equipos eléctricos. Siguiente. El extintor gas carbónico, recomendado para la extinción de fuegos en aparatos eléctricos de baja tensión y fuegos de clase B, provocados por combustibles líquidos, inflamables y gases, como el butano, el propano, entre otros. Siguiente. Y el extintor de espuma, que es recomendado para combatir fuegos de clase A sólidos y B líquidos inflamables. La espuma genera una capa de material acuoso que va a desplazar el aire y de esta manera se va a enfriar e impedir que el vapor escape. Siguiente. Ahora, con respecto a los primeros auxilios. Los primeros auxilios son acciones inmediatas, de forma provisional, que se brindan a personas que han resultado perjudicadas por algún accidente o se han visto frente a enfermedades de súbita manifestación. Esta presenta como objetivos el conservar la vida, preservar el estado de conciencia, evitar las complicaciones físicas y psicológicas y contribuir con la recuperación, además de asegurar el traslado a un centro asistencial. Presenta como aspectos básicos proteger, avisar y socorrer. Respecto a proteger, antes de actuar se debe tener la seguridad total de que tanto el accidentado como uno mismo están fuera de peligro. Se recomienda asegurar la zona afectada o del incidente. Siguiente. Respecto a avisar, se procede a dar aviso a los servicios de emergencia sobre la existencia del accidente y así proceder a activar el plan de emergencia para pasar a socorrer a los afectados mientras se espera la llegada de la ayuda profesional. Respecto a socorrer, luego de los 2 puntos mencionados anteriormente, se actúa sobre la víctima, reconociendo su estado de conciencia, frecuencia cardíaca y respiración.
Ahora, para terminar, se presentan una serie de recomendaciones. Primero, se debe vigilar el estado de conciencia. Ello va a implicar preguntar por el nombre de la persona y verificar si está consciente o no. Se debe de vigilar signos vitales. Esto hará referencia a las señales de vida: pulso, respiración, temperatura y presión arterial. El pulso debe presentar como promedio normal entre 60 a 80 latidos por minuto y la respiración entre 12 a 20 inhalaciones y exhalaciones por minuto. Eso es con respecto a un adulto. En revisión general de la víctima, se debe dar en búsqueda de hemorragias o fracturas. En caso de que no se presente ninguna de estas, se debe proceder a colocar al paciente en posición de seguridad. Se debe evitar dar medicamentos y bebidas y se debe de movilizar si y solo si es necesario. Y obviamente se debe de solicitar ayuda. Muchas gracias por la atención.